Muy bien, aquí le voy a explicar cómo se realizan los óxidos, ¿ya? Óxidos metálicos. ¿Ya? Para obtener los óxidos metálicos se trabaja con la tabla de los metales. ¿Ya? La función, la ecuación de formación es metal más oxígeno, que da igual a óxido metálico. ¿Ya? Ejemplo 1. Vamos a hacer ejemplo. Voy a hacer primero con un elemento de la tabla con el sodio. ¿Ya? Se pone primero el metal, luego más el oxígeno 2, y eso obtengo igual NaO, oxígeno. ¿No? Luego anoto sus valencia, inicialmente la valencia del sodio, aunque no es necesario poner, inicialmente tiene 0, el oxígeno también tiene 0, pero acá ya tiene valencia positiva más 1 según la tabla, y la valencia del oxígeno menos 2. ¿Ya? Entonces esa valencia se intercambia, esto viene acá y el otro viene al oxígeno, ¿no? Aunque el 1 no es necesario anotar, se sobreentiende, pero el 2 sí, ahí está el 2. ¿Ya? Listo, ya está la ecuación de formación. Esta es una ecuación de formación de los óxidos metálicos. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejemplo con el magnesio. Magnesio más oxígeno igual MgO. Ya, ahí está el resultado. Bien, valencia del magnesio más 2, valencia del oxígeno menos 2. Y en este caso, como son números pares, se puede simplificar. Se simplifica y queda 1 y 1, que no es necesario anotar. Listo, ya está la ecuación de formación. Seguimos. El siguiente, cromo más oxígeno igual a cromo con oxígeno. Valencia del cromo puede ser más 2 o puede ser más 3. Eso va a depender del nombre que le digan, ¿no? Si dice cromoso, óxido cromoso es más 2. Si dice óxido crómico, más 3. Entonces, en este caso, más 3. El oxígeno menos 2 no se puede simplificar, entonces el 2 va al oxígeno y el 3 va al oxígeno. Perdón, el 2 va al cromo y el 3 va al oxígeno. Intercambio, ¿no? Ya está la ecuación de formación. Otro ejemplo. Vamos a hacer con el estaño más oxígeno. Igual, el estaño tiene dos valencias, ¿no? Más 2 y más 4. Entonces tengo que aplicar una de ellas. Puede ser estanoso más 2 o estánico más 3. En este caso voy a utilizar la valencia más 4. ¿Ya? Más 4 del estaño, menos 2 del oxígeno. En este caso también se simplifica, ¿no? La mitad de 4, 2, la mitad de 2, 1. Ese 1 viene acá y el 2 vendría al oxígeno. Ahí está. Bien, solamente hemos hecho 4 ejemplos para cada caso. Para valencia de más 1, para valencias más 2, para valencias más 3 y para valencias más 4. Cualquier elemento que tenga, ustedes tienen que hacer de esa manera. Entonces, pero aún no acaba acá. Sí, esa es la ecuación de formación. Nada más que esto es ecuación de formación. Por lo tanto, tenemos que igualar la ecuación. Tenemos que igualar. Entonces, vamos a hacer la igualación. Ya voy a borrar ahora esto. Bien. Para igualar, tengo que fijarme primero en el oxígeno. Como aquí, este 2 me indica que son 2 átomos de oxígeno. Esta es la línea que divide a la izquierda, y esta es la línea a la derecha. Entonces, hay que igualar izquierda con derecha. ¿Ya? Entonces, 2 oxígenos y acá solo hay uno nomás. Un solo oxígeno. Entonces, no está igualado. Por lo tanto, para igualar a 2 tendremos que poner ese 2 ahí. Ahí está el 2. ¿Sí? El 2 que está ahí. Pongo 2 ahí para multiplicar. 2 por 1 es 2. Y quedaría igualado 2 y 2. El sodio. Se multiplica con el 2. 2 por 2, 4. Entonces aquí en el sodio tengo que ponerle 4. Ahí está. Ahí está el 4. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahí. Listo. De esa manera quedaría igualado. Vamos al siguiente. Otra vez lo mismo. Hacemos que aquí tenemos 2 oxígenos y aquí solo 1. Entonces nuevamente ponemos el 2 ahí para que iguale, ¿no? Y el magnesio igual hay que igualar. Magnesio, este 2 multiplica también al magnesio, serían 2 y aquí solo hay 1, entonces tengo que poner el 2. Listo, quedaría igualado. Vamos al siguiente. Nos fijamos acá, 2 oxígenos y al otro lado 3 oxígenos. 2 y 3. No está igualado. Entonces, ¿qué hago? Pongo el 2 ahí
Siempre voy a iniciar con el 2, salvo que ya esté igualada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en los tres casos anteriores pusimos el 2. Con el 2 ya tenemos que ver cuánto iguala y tenemos que aumentar acá también, ¿no? Si pongo el 2, se multiplica 2 por 3, 6. Entonces, para que aquí me dé 6 igual, en esta parte me dé 6, entonces tengo que ponerle un 3. Y ese 3 al multiplicar con el 2 igual me da 6. 3 por 2, 6. Y lo mismo que acá, 2 por 3, 6. Y listo. Está igualado el oxígeno. Faltaría el cromo. Cromo se multiplica 2 por 2, 4. Entonces aquí tengo que ponerle un 4. Ahí está el 4. No es más. Ahora vamos a la igualación del último. En el último resulta que ya está igualado. Mira, tenemos 2 oxígenos, 2 oxígenos. Tenemos un estaño y tenemos un estaño. O sea que ya no es necesario adicionar nada, ningún número más. ¿Ya? Entonces, esa sería la ejemplos de ecuación de formación de los óxidos metálicos. Y así pueden hacer con cualquier elemento. Entonces ya tienen un ejemplo, basta que sepan un ejemplo, ustedes pueden hacer con todos los elementos que tengan valencias más 1. ¿Ya? Las nomenclaturas, hay tres sistemas de nomenclatura. Uno es el sistema tradicional, el STOP y el UPAC. ¿Ya? En el sistema tradicional se nombra primero la palabra óxido, como aquí tenemos ejemplo, ¿no? Todos tienen óxido, 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 ¿no es cierto? Seguido de la palabra de, si en el caso de que solamente tiene una sola valencia, ¿no? Los que tienen una valencia ponen la palabra de. Es decir, ¿cuáles son los que tienen solo una valencia? El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3 de la tabla de los metales. Y a partir del grupo 4, 5, 6 y 7 tienen dos valencias. En ese caso, cuando tienen dos valencias, las terminaciones con la menor valencia sería oso y con la mayor ico. ¿Ya? Entonces, si tenemos aquí ejemplo, óxido de sodio, óxido de bismuto, es porque tiene una sola valencia. Y acá, óxido ferroso si es menor valencia, o óxido férrico si es mayor valencia. ¿Ya? Entonces, ese sería el ejemplo. En el sistema stop, también se pone óxido al inicio. Óxido, óxido, mire, óxido, 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 óxido. Pero en este caso, hay que nominar la valencia del metal con números romanos. Por decir, si decimos óxido de sodio, en romano entre paréntesis 1, porque el sodio tiene 1. Si decimos óxido de bismuto, el bismuto tiene valencia 3. 3. Si decimos óxido del hierro, pero si es con más 2, entonces ponemos el 2. Y si es con más 3, se pone 3. Esa es hay que diferenciar, ¿no? Entonces, óxido de hierro 2 sería con el menor valencia y óxido de hierro 3 con la mayor valencia. ¿Ya? Y en el sistema IUPAC se utilizan prefijos, como en el caso para nombrar los números que están debajo del oxígeno. Si es un solo oxígeno, se dice mono. Si es 2, bi. Si es 3, tri. Si es 4, tetra. Si es 5, penta, y así, etcétera, etcétera. Para indicar el número de átomos tanto del oxígeno como para el metal, ¿ya? Por ejemplo, si en el oxígeno hay 1, entonces sería monóxido. Debajo del sodio hay un 2, de disodio. Si hay 3, se pone trióxido de bismuto. Si hay 1, monóxido de hierro, también es 1. Si son 3, trióxido de debajo del hierro debe haber un 2 para que sea hierro. Así. Eso sería el sistema IUPAC. ¿Ya? Entonces ahí está la explicación de las nomenclaturas en los tres sistemas. Acá vamos a hacer otro ejemplo de nomenclatura nuevamente. Vamos a explicar el sistema. ¿Ya? El ejercicio le da que hay que poner, le da los ejercicios, aquí la ecuación directa, la fórmula directa, por ejemplo, aquí ya tenemos Fr2 oxígeno. Nombrar ese compuesto. Entonces, para nombrar se pone óxido de francio, porque el francio solamente tiene valencia más 1, nada más, según la tabla. Entonces, como es una sola valencia, entonces es directamente óxido de francio. Y en el stop, óxido de francio 1, porque tiene una valencia. Y en el sistema IUPAC, como debajo del oxígeno hay 1, se pone monóxido. Entonces sería debajo del francio hay 2, entonces de difrancio. Porque hay un 2. ¿Ya? Otro ejemplo, aquí tengo PbO2. Ojo, este 2 no es que su valencia del plomo es más 2, sino que resulta que hay que ver, ¿no? ¿Por qué aquí hay 1? Porque si el oxígeno tiene menos 2, ¿por qué tiene 1?
menos 2. Entonces, porque hubo una simplificación. Y para que simplifique y dé 2, tiene que tener este 4. ¿Ya? Entonces, simplificando va a dar número 2. Entonces, esta fórmula resulta que el plomo tiene valencia 4. Si es 4, es mayor valencia. Entonces, termina en ico. El nombre sería óxido plómbico. Plómbico. ¿Ya? Si hubiera sido más 2, entonces sería óxido plumboso. ¿Ya? En el siguiente, en el stop, sería óxido de plomo 4. Su valencia es 4. Y en el sistema UPAC, como debajo del oxígeno hay un 2, sería dióxido de, debajo del plomo hay 1, hermano. Entonces, se pone dióxido de plomo. Ojo, para el metal no hay que poner el prefijo mono, solamente plomo, ¿ya? Porque si pone mono, sonaría así, dióxido de monoplomo, ¿no? No da. Directamente es dióxido de plomo. El 1 es solamente para el oxígeno. Monóxido, nada. ¿Ya? Bien, ahora el siguiente ejemplo, cromo. ¿Por qué aquí hay 1 y 1? Porque ya hubo una simplificación. Si, para que dé 1, 1, seguramente el cromo tiene que tener más 2. Porque con 3 no da. Entonces más 2 simplificado, ¿no? Entonces esto se llamaría óxido cromoso, terminación oso por la menor valencia. Por la menor valencia, ¿no? En el siguiente, óxido de cromo. Óxido de cromo. ¿Ya? Óxido de cromo y entre paréntesis 2, porque es su valencia 2. Y en el UPAC sería monóxido, porque es 1 directamente de cromo. ¿Listo? En cambio acá, el cromo ya está trabajando con 3, con más 3. Entonces, por eso es que está el C3 y el 2 del oxígeno. Entonces, como es mayor valencia, sería óxido crómico. Y aquí en el stop sería óxido cromo 3. Y en el UPAC sería tri, porque hay 3 oxígenos de dicromo. Listo, y así se pueden nombrar de las 3 maneras para cada fórmula de los óxidos. Aquí hicimos óxidos directos, los óxidos directos. Por ejemplo, le dan los nombres y hacemos directamente óxido de aluminio. Se pone el aluminio, luego el oxígeno. Valencia del oxígeno es menos 2, valencia de aluminio más 3. Se intercambia valencia, ponemos 2 y 3. Listo, nada más, es directo. Óxido ferroso, terminación oso, significa que su valencia es menor. Según la tabla, la valencia del hierro sería más 2, menor valencia. Pone Fe, hierro, oxígeno, valencia del oxígeno menos 2, valencia del hierro más 2, y aquí tiene que haber una simplificación, ¿no es cierto? Entonces, simplificando el 2 con el 2, queda 1 y 1. Directamente no se anota, ¿no? Se sobreentiende. ¿Listo? No hay más. Óxido cuproso, igual, su valencia del cobre es más 1, la menor. Entonces se pone Cu cobre, oxígeno, valencia del oxígeno menos 2, del cobre más 1, se intercambia, solamente pasaría el 2 ahí. Listo. Así de directo. ¿Ya? No es complicado. Vamos a hacer óxido platínico. PT, platino, oxígeno, menos 2. Y la valencia del platínico vendría a ser en este caso, como es ICO, mayor valencia, sería platínico, entonces más 4. Más 4. ¿Ya? Entonces en este caso hay que simplificar acá. 4 con el 2. Entonces quedaría solo en la mitad de 4 el 2, que va al oxígeno, y no es más. El 1 no se entra. ¿Ya? Y así. Otro ejemplo aquí, óxido mangánico, Mn manganeso, oxígeno, si dice ico mangánico, mayor valencia es más 3, ¿no es cierto? Y el 3 viene ahí, y el 2 ahí se intercambia, ya está. Es mucho más fácil que las ecuaciones de formación. ¿Ya? Ahora, aquí dice dióxido de plomo, está en otra nomenclatura aquí, está en la nomenclatura IUPAC, dióxido, entonces oxígeno 2, porque dice dióxido de plomo, nada más. Ya no es necesario anotar las valencias. Yo aquí lo anoté para explicarle, pero si ustedes quieren o no quieren, no lo anotan. ¿Sí? Se sobreentiende ya, pero eso de abajo sí tienen que anotar. Los números abajo, ahí sí. El otro dice trióxido de dicromo, igual, 3 oxígeno y 2 cromo. ¿Listo? El otro, óxido de talio 3, aquí está en el sistema stop. Significa que el talio tiene 3 valencia más 3. Entonces, Tl, talio, oxígeno, menos 2. Directamente. El 3 del talio va a pasar al oxígeno y el 2 del oxígeno al talio. ¿Listo? De esa manera se hacen los óxidos
directa, de forma directa. ¿Ya? Veamos los casos especiales entonces de los óxidos. Casos especiales serían los peróxidos. ¿Ya? Los peróxidos, como caso especial, le hace especial por esta función, que en el oxígeno sí lleva un 2 y su valencia sigue siendo -2, pero sí lleva 2 aquí abajo directamente. ¿Ya? Estos peróxidos solamente se forman por el primer grupo, que serían estos elementos, y por el segundo grupo, que serían estos elementos. ¿Ya? Su fórmula general sería metal más oxígeno 2, nuevamente aparece el 2 aquí y el -2 arriba. ¿Ya? Ejemplo 1. Vamos a hacer peróxido de sodio. Anotamos sodio y el oxígeno 2. En este caso ya se anota el oxígeno 2. En el caso del óxido no iba ese 2. Entonces esa es la diferencia. Valencia del oxígeno -2, valencia del sodio +1. Entonces directamente el 2 vendría, este 2 viene ahí nomás directamente y el 1 no se anota. Ya queda el 2 ahí y el 2 del oxígeno se queda. Otro ejemplo, peróxido de magnesio. Igual, peróxido de magnesio sería Mn con oxígeno y siempre lleva el 2. El -2 del oxígeno más 2 de ahí. Y en este caso se simplifica y queda ahí. Ya está. Ejemplo 3. Peróxido de francio. Fr con el oxígeno 2, -2 más 1. Nuevamente el 2 pasa ahí. Listo. Así de directo. Otro ejemplo. Peróxido de hidrógeno. En este caso hidrógeno H o oxígeno 2. Valencia del oxígeno -2, valencia del hidrógeno +1 y el 2 que viene ahí. Ya está. Así nomás de simple, ¿no? Entonces la diferencia a los óxidos es que ese 2 se mantiene ahí. Siempre ese óxido. Superóxido, otro caso especial, ¿no? Superóxido. Es muy parecido, con la diferencia de que aquí en la valencia del oxígeno lleva -1, caso muy especial. Entonces se hace con todos los mismos, el primer grupo con el segundo, pero aquí una pequeña diferencia, que aquí se hace con el hidrógeno, acá no. Aquí no, solamente esa es la diferencia. Bien, la fórmula general sería metal más oxígeno 2 con el -1. Y la diferencia entre peróxido y superóxido está acá. Esto con esta diferencia. Ahí. Ejemplo, superóxido de sodio. Se pone NaO2 igual, pero la valencia es -1 acá, +1 y queda ahí, no se intercambia porque son iguales las valencias. Otro ejemplo, superóxido de magnesio. Magnesio Mg, oxígeno, ¿no? Valencia del hidrógeno, del oxígeno -1, perdón, y la valencia del magnesio es +2. En este caso quiero que tomen atención. El 1 viene acá, se intercambia, que no se anota, ¿sí? Ahí está el 1, imaginario. Pero el 2 tendría que bajar también acá. Pero como ya hay un 2, entonces ¿qué se hace? Se multiplica 2 por 2 y en realidad se le va a borrar el 2 y se tiene que poner un 4. Se borra el 2 y se pone 4. ¿Ya? Entonces ustedes cuando hagan, ese 2 se mantiene momentáneamente, pero cuando aquí la valencia sea 2 o 3, en este caso 2 nomás, porque solamente se hace el grupo 1. Cuando es +1, el grupo 1 no pasa nada. Cuando es con magnesio, calcio, estroncio, varios, radio, zinc y cadmio, ahí sí, el 2 va a multiplicar ahí, serían 4. Ejemplo 3, superóxido de francio. Superóxido de francio. Francio, Fr, oxígeno 2, -1 más 1. Listo, ya quedó, ¿no? Si, por ejemplo, si yo haría con otro elemento que sería, por decir, que sería el radio, por ejemplo. Pero superóxido de radio, pongo radio a Ra, ¿no? Más el oxígeno 2. No, oxígeno 2, ¿ya? Entonces, valencia del oxígeno aquí es -1 de los superóxidos. Valencia del radio es +2. Entonces, ese 2 agarro y multiplico con el 2 de acá, de abajo del oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Borrar el 2 y poner 4, el resultado final. Entonces, el superóxido de radio sería RaO4. ¿Ya? Si lo nombramos por el sistema IUPAC sería tetraóxido de radio. Listo.
Esos serían los casos especiales de los superóxidos. Bien, ahora le voy a explicar el último caso. Óxido mixto o salino. Óxido salino o mixto. ¿Ya? Su grupo funcional de los óxidos salinos o mixto sería esto. Metal 3, oxígeno 4 con menos 2 de valencia. ¿Ya? O sea que el resultado tiene que darme 3 metal y 4 oxígeno. ¿Ya? Y solamente se realiza con el quinto grupo de la tabla, sexto grupo de la tabla de metales y el séptimo grupo. Este es el grupo sexto y este es el grupo séptimo. ¿Ya? Cromo, hierro, cobalto, níquel, manganeso, estaño, plomo y platino. ¿Ya? Su fórmula general nuevamente está ahí. Metal tiene que resultar 3 y el oxígeno 4. Ejemplo 1. Vamos a hacer con uno de cada caso. Uno con el primer grupo, que sería este el primer grupo, y después voy a explicar uno de... Entonces lo demás se hace lo mismo, ¿no? Voy a utilizar el metal hierro. El nombre del ejemplo tendría que ser óxido ferroso y férrico. Eso sería su nombre. Ya en este caso, para que me dé 3 y me dé 4, tengo que hacer la suma de dos óxidos. Primero el óxido ferroso y luego el óxido férrico. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer la ecuación. Primera ecuación, óxido ferroso. Fe y oxígeno. Fe y oxígeno. Valencia del oxígeno menos 2, valencia del ferroso más 2. Entonces en este caso se simplifica y quedaría 1 y 1. ¿Ya? Vamos al siguiente. Óxido férrico, es la otra fórmula. Óxido férrico. En este caso, el hierro tendría 3 y el oxígeno menos 2. ¿No? Entonces ese 3 viene acá y el 2 viene ahí. ¿Ya? Bien, una vez que haga los dos óxidos, ya tanto el ferroso como el férrico, debo sumarla. Debo hacer una suma. ¿Ya? Y voy a poner acá el igual.